esta presentación, que en base a los temas que fueron viendo, es mejoramiento genético y transferencia embrionaria en producción animal, fueron uno de los primeros temas en los cuales me dediqué luego de recibirme en Argentina. La transferencia de embriones en Argentina en bovinos es muy importante. Vamos a ver algunos números a nivel mundial de cómo está ahora. Y luego, por cuestiones de la vida, me fui más hacia el metabolismo. Y hoy prácticamente de cuestiones metabólicas en general me dedico a la parte de bovinos, de equinos y de animales de compañía, ¿sí? Pero esto fue mi inicio, por eso me gustó mucho, aunque sea de forma rápida, hablarles o traerles comentarios sobre este tema. Cuando hablamos de la historia de todo lo que tiene que ver con la transferencia de embriones, comenzó aproximadamente en 1908, empezó a desarrollarse y ya al 2000 empezamos a hablar de cuestiones ligadas a todo lo que tiene que ver con la biología molecular, ¿sí? Esta biología molecular lo que trajo es que empecemos a hablar de células madres, de clonación, que son técnicas que son muy novedosas, pero no se aplican todavía en cuestiones a campo más esparcidas entre los productores, ¿sí? Sino que son por ahí cuestiones más específicas de algunos animales de alto mérito genético, que algo vamos a hablar ahora. Pero en el medio, ¿sí? Generalmente cuando empezamos a hablar de las primeras transferencias de embriones se habla mucho de conejos y después sí se fue al modelo ovino y después terminaron en el bovino. Y tal es así la fuerza que tiene las biotecnologías de la reproducción en el campo veterinario, que en este campo estamos más adelantados que en medicina humana. La medicina humana nos va copiando, ¿sí? También por cuestiones de ética, hay cosas que no se pueden experimentar en humanos, y eso hace que estemos más avanzados en el ámbito veterinario que en el de la medicina humana. Pero pasamos un tiempo prolongado en el cual no hubo mucho avance hasta que empezamos a controlar hormonalmente la ovulación. Eso fue un proceso clave para la transferencia de embriones, es decir, todo el manejo hormonal y farmacológicamente hablando, la generación de nuevas hormonas sintéticas hizo que esto se pueda replicar. Y a medida que vamos avanzando, tenemos en esta segunda generación lo que serían las transferencias de embriones clásicas, las cuales se pueden congelar los embriones y que hace un par de años ya estábamos en 540.000 embriones al año. Luego empezamos a tener tecnología para sexar embriones y espermatozoides. Hay atos en los cuales son importantes, por ejemplo, las hembras, como son los atos lecheros. Entonces tenemos la posibilidad de generar o espermatozoides X o embriones, sí, que también sean XX. Y eso hace que tengamos mejores producciones a nivel de los atos lecheros. Y ya más cercano en el tiempo empezamos a hablar de producción in vitro en embriones, que el país vecino Brasil es uno de los países que tienen más avanzadas estas tecnologías. Yo cuando comencé a trabajar, trabajé principalmente en este tipo de transferencia de embriones y terminé con producción in vitro. ¿De qué consta? ¿Qué etapas tiene el proceso de transferencia de embriones? Tiene una etapa que es la superovulación. Como ustedes ya saben, la hembra bovina es monotoca, genera una sola cría, excepcionalmente 2 crías. Y en esto nosotros lo que queremos lograr es que produzca más de un ovocito, porque queremos lograr más de un embrión. Y ahí va a estar la clave, ¿sí?, de la transferencia de embriones, que de una sola hembra yo puedo obtener múltiples crías. Y para esto necesito que ovule más de un ovocito. Y en esto fue clave la aparición de hormonas sintéticas para tratar de imitar la acción de hormonas endógenas propias del animal, que vamos a ver un rato más adelante. Luego viene el proceso de inseminación, como ustedes lo conocen, una inseminación artificial, donde con esa inseminación artificial, con los millones de espermatozoides que vienen en esa dosis de semen, yo voy a estar fertilizando esa gran cantidad de ovocitos que se producen. Y ahí voy a tener los múltiples embriones.
En el interior del animal se generan esos embriones, luego la fertilización, y los vamos a recoger mediante un lavado uterino, ¿sí? Que es un proceso similar a lo que sería la inseminación por vía transrectal. Se hace un masaje y se colecta el líquido a nivel uterino, ¿sí? Y ahí van a estar los embriones que vamos a tener que buscar. Y por último, tenemos dos opciones. O lo implantamos directamente a ese embrión recientemente recolectado, o se pueden congelar. Y eso es una ventaja porque permite el intercambio genético de datos a nivel internacional o mismo dentro del país. Argentina es un país muy largo, entonces los tiempos de logística hacen que si queremos manejar tanto semen como embriones, tienen que estar muy bien conservados. ¿Sí? Si tienen alguna duda me van a preguntar, porque si no es aburrido estar hablándoles así todo el tiempo. Si surge alguna duda, lo mismo, profesor, estoy abierto a cualquier inquietud que tenga. Si vemos en qué nos va a beneficiar la aplicación de esto en producción, bueno, por un lado, voy a aumentar el número de crías por animal de alto mérito genético, es decir, estoy reproduciendo de forma más rápida aquellos animales en los cuales tiene una característica productiva, ¿sí?, de interés. Puede ser que tengan mejores ganancias diarias de peso, mayor facilidad de parto, más resistencia a enfermedades, mayor producción de leche, la característica que tengan, y que luego, bueno, se pelearán por la heredabilidad de esos factores con el profesor. Pero la cuestión es que yo aumento el número de crías. Por un lado, y esto es clave, disminuir el intervalo generacional. ¿Sí? Yo estoy teniendo crías de forma más rápida y en mayor número, acorto los tiempos de espera. Es decir, no tengo que esperar tantos años para que ese becerro se transforme en una hembra que sea donante y que venga un toro y la fertilice, sino que al tener mayor cantidad de crías por año, el intervalo generacional se va a estar acortando. Y obviamente algo que les hablé cuando habíamos mencionado todo lo que tiene que ver con la conservación de estos embriones, es que es mucho más sencillo el intercambio genético. No tengo que estar transportando el animal vivo, ¿sí? Sin embargo, en Argentina hace poco fue un hecho histórico, desde Estados Unidos importaron toros Holstein vivos, ¿sí? En pie. Entonces eso no es lo mismo transportar un toro que en un termo de nitrógeno líquido traer cientos de embriones. Y es más, por cuestiones sanitarias, justamente esto en Argentina fue una novedad porque no estaba permitido, hay países que no permiten el ingreso de animales en pie, sino que tiene que ser por esta vía. Otras aplicaciones que tiene, bueno, no es el caso, pero también puedo generar la eficiencia reproductiva de animales exóticos y de razas en peligro de extinción. Y en clínica, sobre todo si estamos hablando de clínica en producción, yo puedo detectar patologías reproductivas rápidamente. O puede ser una vía de escape a patologías reproductivas. Por ejemplo, podemos tener un animal que no tiene problemas en la fertilización, pero sí en la implantación del embrión. Entonces, si tiene problemas en la implantación del embrión y tiene mucha reabsorción embrionaria, es decir, que va perdiendo preñeces, yo con esto, al quitarle el embrión que no se implanta, estoy teniendo una solución para un animal que normalmente no podría reproducirse. Entonces esa es otra estrategia para la cual nos puede servir. Si vemos, estos números no están actualizados, pero entre Norteamérica, Oceanía y bueno, algo Sudamérica, están los principales, a nivel de Europa también, embriones transferidos, que se empezaron a estabilizar en los años 2000, pero aquí estábamos en el año 2000 en 538.312 embriones transferidos, hoy estamos en 1.500.000. Y en eso la culpa la tiene Brasil con los embriones in vitro. O sea, producen una gran cantidad de embriones in vitro y eso hizo que esta biotecnología explotara. ¿Pero qué tiene que ver con el progreso genético? Con el progreso genético
Esta fórmula la van a ver después, ¿verdad? Bien, pero yo lo único que quiero ver es una cuestión matemática. Aquí lo que tienen sería la ganancia genética. Esta I de aquí es la intensidad de selección de los padres. ¿Sí? Yo tengo los padres, bueno, ¿cuán importantes van a ser esos padres para mí? Esta es la precisión. Es decir, ¿cuántos de estos padres que yo elijo realmente me van a estar dando esos genes que yo busco? Y luego es la variabilidad que va a haber en la genética. Y eso justo hablaron hoy de variabilidad ya. Pero en lo que más va a tener impacto, lo que vamos a hablar hoy, es en el intervalo generacional, que es esta L de acá. Al disminuir el intervalo generacional, que se los adelanté previamente, si este número que está en el denominador se hace más pequeño, el resultado es mayor. Y ahí es donde el impacto de esta biotecnología es más que importante. Porque hagamos números. O sea, ¿cómo después van a utilizar esa fórmula con el profesor? Yo por ahí ya les estoy dando un ejemplo. Con una vaca y un toro a campo, monta natural, nosotros obtenemos un ternero por vaca por año, en el mejor de los casos. ¿Sí? Si la vaca y el toro leen los libros, tenemos una vaca, un ternero o un becerro, nosotros decimos ternero, un becerro por vaca por año. Con el método de transferencia de embriones in vivo, yo puedo obtener entre 12 a 20 terneros por año. Ya es un número importante. Pero si me voy a la fertilización in vitro, dependiendo de las razas, entre un 25 a 40, puedo obtener entre 25 a 40 becerros por año. ¿Sí? ¿Cuál es el sesgo que podemos llegar a tener? Y que aquí también me voy a adelantar. Que la selección a lo largo de los años, desde un punto de vista productivo, fue por lo que producía ese animal. Si es una vaca de carne, la voy a seleccionar porque genera mucha carne por día o facilidad al parto, como les había mencionado. Además, si hablo de una vaca lechera, produce mucha leche por día. Pero al ir presionando selectivamente sobre esas características, hay otras características que no pasan a la descendencia tan fácilmente. Y una de ellas es la fertilidad. Generalmente, las vacas que entran en estos protocolos de biotecnologías reproductivas son las que más producen, pero son las más difíciles de multiplicar. Por eso, cuando damos en la tecla, como decimos en Argentina, con una vaca que por ahí tiene problemas en monta natural y con esta biotecnología yo la puedo ayudar, le puedo llegar a sacar muchas crías por año. Y eso es dinero. ¿Sí? Eso es dinero. Y eso es dinero para el hato en general y dinero para el país. Porque empiezo a multiplicar la genética que va a hacer que los sistemas productivos sean más eficientes. Pero estos números son importantísimos y son los que sostienen la transferencia de embriones. Entonces, ¿cómo se llevan adelante estos tratamientos? Bueno, obviamente va a haber factores superovulatorios, va a haber factores de sincronización y va a haber factores de control folicular, que esos son la gran novedad de estas biotecnologías. Si nos ponemos a hablar específicamente del ciclo estral de la vaca, es un animal que es poliéstrica anual, tiene un ciclo que dura 21 días y las fases son el estro muy breve, como ustedes recordarán, que los habrán torturado en fisiología, el metaestro, el diestro y el proestro, ¿sí? Entonces nuestro insumo sobre el cual vamos a trabajar es este ciclo. Lo vamos a modificar, lo vamos a manipular. Las vacas, a su vez, lo que tienen es un desarrollo folicular en oleadas. ¿Sí? A nivel ovárico, ahí están los ovocitos y de esos ovocitos tiene que llegar uno que va a ser el que va a ovular y se va a transformar en el futuro becerro. Entonces, lo que vemos aquí es que
este crecimiento en olas tiene fases. Hay un montón de ovocitos, ¿sí? La vaca ya, y lo mismo que las mujeres, nacen con un número fijo de folículos y a medida que va envejeciendo, la reserva folicular cae. Pero lo que hacen las vacas en general es, por un lado, de toda esta masa de folículos, reclutar algunos, un grupo que generalmente son entre 5 y 10 folículos. De esos 5 o 10 folículos va a quedar uno, ¿sí? Se va a seleccionar uno que se va a denominar dominante, y si el cuadro hormonal es el adecuado, que generalmente hablamos de que tiene que haber bajos niveles de progesterona, ese folículo va a ovular. Esto es lo que pasa normalmente. Se selecciona uno, ovula uno, hay un becerro. Nosotros lo que vamos a buscar es tratar de que este reclutamiento que ven acá de folículos sea mayor. Es decir, que en vez de que se elija uno como el dominante, que haya muchos. Porque después la vamos a inseminar a esa vaca y voy a obtener múltiples embriones. Y para eso necesitamos de la acción de la hormona luteinizante, que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Entonces, siempre es importante conocer, por un lado, la dinámica folicular y por otro lado, las fases. Porque de entre las fases foliculares y luteales y las distintas etapas del desarrollo de la onda folicular es lo que yo debo tener en cuenta para ir aplicando las hormonas en el momento adecuado y que ese animal ovule múltiples folículos. Los protocolos son muy complejos, solamente esto es a modo esquemático, y la complejidad está, si ustedes se fijan, aquí comenzamos a... Primero lo que hacemos es a tratar este animal como si fuese en una inseminación a tiempo fijo. ¿Escucharon lo que es la inseminación a tiempo fijo? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer es que ese animal ovule en determinado momento. Lo que voy a generar de distinto a una inseminación a tiempo fijo es que no va a ovular un solo folículo, sino que con el tratamiento hormonal que vamos a realizar van a ovular muchos. Y para eso se inyectan cada 12 horas, son muy complicados los protocolos, hormona folículo estimulante. Porque con esa hormona folículo estimulante, ¿sí? Si recuerdan, vuelvo un segundito para aquí. Este folículo que fue el seleccionado y que después va a ser el dominante, la ventaja que tiene contra el resto que va a morir de esa onda es que puede sobrevivir con bajos niveles de FSH. Ahora, si yo les doy altos niveles de FSH a todos los que fueron reclutados, todo este grupo de aquí, o si quieren vamos aquí, más fácil, todos estos que están a este nivel van a poder llegar a ovular. Eso es lo que busco inyectando hormona folículo estimulante, que todos tengan la hormona para poder desarrollarse. Entonces por eso es tan complejo el esquema por la vida media de la hormona. Yo necesito mantener niveles prolongados de la hormona en circulación y como cae rápidamente tengo que estar cada 12 horas. Hay varios protocolos, pero este sería un protocolo de 4 días y medio, 5 días. Tengo que estar aplicándoles distintas dosis de hormona folículo estimulante. Y va de mayor concentración a menor concentración, imitando lo que va sucediendo en el animal. Que primero hay alta concentración de folículo estimulante y después va bajando. Y al final lo que voy a buscar es que ovulen todos, para así poder inseminarlo. Esto sería un esquema con todas las hormonas. Entonces, todo esto sería la base de la inseminación a tiempo fijo, donde hay un dispositivo intravaginal con progestágenos, luego aplico la hormona folículo estimulante. Esta hormona es una hormona extremadamente compleja de sintetizar de forma industrial. Es más, hoy en día, si bien hubo muchos intentos, todavía no se logró
una hormona folículo estimulante estable. Entonces, las que se utilizan son extraídas de hipófisis de cerdas. ¿Sí? Entonces es muy complejo el proceso extractivo de la folículo estimulante. Eso hace que sean costosos los tratamientos. Y al final lo que trato de imitar es un pico de hormona luteinizante para que se ovulen todos los folículos que se generaron en esta etapa, y puedo hacer o inseminación o mismo con toros. No es lo más común, pero sí lo que se trata de hacer es inseminar a ese animal. Y no se insemina con una dosis, se inseminan con varias dosis a distintas horas. ¿Para qué? ¿Por qué, mejor dicho? Porque no todos los folículos tienen el mismo tamaño. Y al no tener el mismo tamaño, ovulan a distintas horas. Y yo voy a querer fertilizar a todos ellos. Entonces lo que hago es darle distintas dosis de semen en distintos horarios para tratar de fertilizar a todos los folículos que van a ovular. Y los ovarios superovulados se ven de esta forma. Generalmente, si ven un ovario de una vaca, un cuerpo lúteo, un ovario con un solo cuerpo lúteo de una vaca, van a ver que solamente hay una corona. En cambio, cuando está superovulado hay muchas coronas. Se hacen palpación rectal o ecografía, van a ver que el ovario está lleno de cuerpo lúteo si todo salió bien. Estas serían las drogas. Esta es justamente porcina. El método de extracción no es tan exacto, entonces si ustedes se fijan, tiene folículo estimulante, pero también tiene luteinizante. Y eso a veces no es positivo. Mientras que esta es gonadotrofina coriónica equina, que es otra hormona que tiene una acción símil, hormona folículo estimulante. Esta en Argentina se logró generar de forma sintética. Entonces ya ahí hay una opción de mercado que es de forma sintética y es mucho más estable. Bueno, aquí tienen los dispositivos intravaginales y acá tenemos una hormona luteinizante para ovular todos los folículos. Entonces acá esto es un cuerpo lúteo, esto es un folículo, que como que fuese esta porción del dedo gordo, es una ampollita, tiene líquido. Pero cuando hay un cuerpo lúteo con esta corona, lo que predomina es la progesterona. Este es un ovario diestral, ¿sí?, que está produciendo progesterona. En cambio, cuando tiene tratamiento superovulatorio, hay varios. ¿Sí? Si uno lo toca, parece como un racimo de uvas, decimos. Ahora, todo esto funciona si hacemos bien todas las aplicaciones desde un punto de vista endocrino, pero también hay que hacer bien las cosas desde un punto de vista metabólico y nutricional. ¿Sí? Es por eso que los que no lo conocen, este es el yoda calcio, que lo podemos aplicar pretratamiento y luego post-tratamiento para mantener esas gestaciones en las receptoras. ¿Sí? Entonces es importante la aplicación de minerales. El yoda calcio B12 es un producto que tiene una serie de minerales que son a base de tatos, minerales quelados, que eso hace que el mineral esté más tiempo en circulación. Y eso es importante en sistemas extensivos, sobre todo en lugares carenciados de distintos minerales, donde yo busco, ¿sí?, que haya una elevada concentración la mayor cantidad de tiempo. Y en estos protocolos, que vimos que son costosos desde el punto de vista hormonal, sería una pena que se pierda un embrión porque el estado nutricional del animal no es el adecuado. Por eso es que suplementamos con minerales inyectables y sobre todo con cobre, que tiene una función muy importante desde el punto de vista antioxidante y demás, que es algo de relevancia en fisiología reproductiva. Pero si vamos a números, en números, con respecto a embriones transferidos, ¿sí?, es decir, agarramos una vaca, le sacamos embriones y los colocamos en receptoras. Generalmente las vacas receptoras son vacas de menor mérito genético. Yo tengo una vaca donante que tiene alto mérito genético y voy a colocar todos esos embriones en una vaca de bajo mérito genético, que va a ser la madre de la cría desde un punto de vista biológico, pero no genético.
y en protocolos en los cuales colocaron suplementación mineral inyectable, además de todas las hormonas, en receptoras, la tasa de concepción en el grupo control que no recibió minerales fue del 36%, mientras que en las que sí recibieron minerales inyectables tuvieron un 48% de tasa de concepción a los 23 días. Si esto con ecografía hicieron el seguimiento, a los 23 días vieron estas tasas de preñez. Ahora, cuando volvieron a rechequear al día 48, fíjense que hubo reabsorción embrionaria, pero las mayores pérdidas estuvieron en el grupo que no obtuvieron los minerales, y la diferencia entre no aplicar minerales y aplicar minerales fue de 13 puntos porcentuales, sí que es muy alto cuando hablamos de transferencias de embriones. E independientemente de esa estrategia, ¿sí?, que se aplicó en este momento, pues esto sería la lactancia, la gestación de una receptora, también es importante todo lo que tiene que ver con los minerales durante la gestación y sobre todo al final de la misma, donde el becerro está creciendo y demandando más nutrientes. Entonces, por eso también es importante aplicar, en este caso, yodacalcio B12D previo al parto, ¿sí? Porque muchas veces también en algunas razas, los padres de esas razas, los toros, suelen ser parientes. Entonces, al ser parientes, hay ciertas desventajas desde el punto de vista genético, donde pueden empezar a aparecer ciertas patologías ligadas a procesos genéticos. Y muchas de esas enfermedades vienen relacionadas a menor capacidad de producir ciertas hormonas o de manejar ciertos minerales. Por eso también en estos casos que apliquemos biotecnologías reproductivas es muy importante la suplementación. Entonces, por eso es importante también en estos animales que suelen ser más sensibles suplementar minerales. Obviamente que aquí estoy hablando de minerales, pero tienen que tener energía y proteína, ¿sí? Sin energía y proteína no hay desarrollo fetal. Entonces, para terminar, las biotecnologías reproductivas aceleran el mejoramiento genético. El impacto productivo es claramente alto y cuantificable por todos esos genes que se van a estar introduciendo en los atos. Los microminerales hacia el final vimos que cumplen funciones claves con respecto al estrés oxidativo y mantener la gestación y demás. Y obviamente si invertimos vamos a ganar eficiencia y sustentabilidad productiva desde un punto de vista económico y también ambiental. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, la idea era tratar de combinar lo que ustedes están viendo hoy con algunas cuestiones que podemos aportarles. Así que muchas gracias. Sí, generalmente nosotros por cuestiones ligadas a lo que es el laboratorio en sí, solemos ir al consumidor final con este tipo de estrategias. Entonces muchas veces el productor finalmente es el que adquiere los productos que serían los becerros, los toros, las vaquillas, ¿sí?, o las novillas, como ustedes les dicen, que salen de esos núcleos genéticos, y nosotros nos enfocamos en que esa masa genética se multiplique. Es decir, con cuestiones ligadas a el manejo nutricional, metabólico y reproductivo, que todo esto que hace lo que sería la punta de la pirámide derrame hacia todos los productores, ¿sí? Pero sí hay protocolos en los cuales nosotros recomendamos la utilización de estos minerales, como les mostré en lo que es la transferencia de embriones. Sí es verdad que en lo que es Argentina tiene muy diferenciada la producción entre lo que es carne de leche. Sí, en lo que es leche, estas tecnologías ya están a nivel productor, porque hay muchas veces que los atos lecheros tienen o suelen tener mayor cantidad de enfermedades de tipo reproductivo por el estrés productivo que tiene el animal, y estas biotecnologías, como les comenté al principio, pueden ayudar a salvar ciertos problemas uterinos o de fertilidad. Entonces estas biotecnologías en los que son atos lecheros por ahí se usan en los comerciales directamente y no solamente en los multiplicadores.
Sí, generalmente son privados y son asociaciones de ganaderos, o mejor dicho, las razas, las asociaciones de las razas. Lo que tienen se denominan, son como colegas, no todos son veterinarios, pero son personas que van a los campos, nosotros decimos los campos, ahí donde están en la Argentina los animales, clasifican los distintos animales que tú tienes en el hato y te dicen, este es el que mejor calificación tiene. Entonces, sobre ese animal tienes dos opciones. O aplicas biotecnologías reproductivas o, en general, como puede ser la transferencia de embriones, para pasar esa genética al resto de las hembras compañeras de ese hato, o en base a eso selecciona el mejor toro que tenga una empresa de genética para darle servicio. Eso es lo que se suele hacer desde las razas en general, las asociaciones de las razas bovinas. Argentina es libre, hay una parte que es con vacunación y otra sin vacunación. Nosotros tenemos una barrera natural, nuestro sur del país es muy frío y eso hace que la transmisión sea más difícil del virus. Entonces hay una región hacia el sur que es libre de vacunación y de esa zona hacia el norte es libre pero con vacunación. O sea, no dejamos de vacunar todavía. La recomendación es que vacunen, la otra que vacunen, la cuarta que vacunen, la quinta que vacunen. O sea, con eso no hay discusión. Ahí hay una cuestión, y es interesante tu pregunta, Luis, porque, y acá entran los mercados, porque el tema es que la vacunación muchas veces se lo toma como una barrera para arancelaria. Argentina es libre de aftosa, es libre. No importa si es sin o con vacunación. Lo que pasa es que muchos países europeos o mismo Estados Unidos prohíbe la entrada de aquellos países que tienen un estatus con vacunación. Eres libre. Y si dejas de vacunar, que ya pasó en Argentina, probablemente vayas a tener problemas que en algún lado las fronteras son muy grandes y tenemos varios países vecinos. Aparezca nuevamente el virus. Y si el virus vuelve a aparecer en un país que no tiene protección, se disemina rápidamente. Y eso desde un punto de vista productivo es catastrófico. Entonces, para mí el estatus es libre. Porque si empezamos a ver de vacunar o no vacunar, ahí el mensaje es, no es certero, no es claro. Porque todos van, si me es más fácil entrar a todos los mercados sin vacunar, y yo que todos los productores van a querer dejar de vacunar. Ahora, el tema es que para alcanzar ese estatus tengo que vacunar. Y si ya lo alcancé, ¿por qué voy a tener que dejar de vacunar? Lo que pasa es que es una cuestión comercial. Entonces ahí hay intereses. Y cuando hay intereses, eso se denominan barreras pararancelarias. Entonces eso es una discusión. Yo como veterinario estoy en contra de eso. El país es libre, punto. Vacunen todos los años. No por ahí a todos los animales, pero sí a las categorías susceptibles. Pero hay que vacunar aftosa, para diarrea neonatal, enfermedades respiratorias. Hay que ser fuerte desde el punto de vista sanitario. ¿Sí? Y eso es clave.